A esta hora la senadora María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, y queremos preguntarle por una iniciativa que varias veces se ha tratado de tramitar en el Congreso de la República, que es una iniciativa de reducción de salario de los congresistas. Senadora María José Pizarro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la FM, un gran abrazo. Pues sí, imagínate, ya son 24 veces que se presenta desde el año 2016 esta iniciativa y 24 veces que se ha hundido este proyecto, incluyendo la consulta anticorrupción. Es decir, a pesar del mandato ciudadano, a pesar de los esfuerzos de distintos congresistas, de distintas bancadas, no ha sido posible sacarlo adelante y que el Congreso muestre un poco de empatía, de solidaridad, de conexión con la sociedad colombiana. Senadora María José, ¿qué pasó ayer? Lo que vimos fue como una especie de oleada de impedimentos. Pues sí, mira, yo creo que esto tiene su origen, yo presenté y radiqué, la proposición, la ponencia, justo el 23 de abril. Quiere decir que el proyecto estuvo engavetado en la mesa directiva por parte del presidente Efraín Cepeda un mes y una semana. Es más, con el senador Iván Cepeda presentamos 4 veces proposiciones para modificar el orden del día y que se discutiera a tiempo este proyecto. Solamente ayer fue aprobada la proposición que presentamos nuevamente con el senador Iván Cepeda, y que era cuando ya, digamos, estábamos con los tiempos al límite, realmente justos. Y bueno, tristemente lo que sucedió es lo que ha venido sucediendo de manera reiterativa. Parece que esa es la estrategia de quienes hacen parte de esa política tradicional, y es, por un lado, engavetarla. Por el otro lado, presentar una ola de impedimentos. Yo les explicaba, le pedí al secretario que leyera, porque realmente no eran pertinentes ni necesarios los impedimentos. Un impedimento, y se recibe un beneficio directo, debe presentarse el impedimento, y en este caso no había un beneficio directo, todo lo contrario, una disminución importante del salario de los congresistas, y por lo tanto la lluvia de impedimentos que empezaron a presentarse y presentarse y presentarse como esperando que se disolviera el quórum, cosa que finalmente sucedió, y el proyecto pues queda virtualmente hundido. Por supuesto que seguramente lo pondrán en discusión en la próxima sesión, pero ya no tiene ningún sentido, ya estaríamos completamente por fuera de los tiempos, y tampoco le podemos decir al gobierno que presente mensaje de urgencia, porque al ser un acto legislativo, no podría hacerlo el gobierno para que pudiese discutirse en extras. Entonces quedamos con el pan en la puerta del horno, como dirían. Dona Surichama. Senadora, muy buenos días. Le pregunto desde Medellín. Hoy en día, ¿hay algo que le impida a un legislador renunciar a la mitad de su salario voluntariamente y digamos que eso se formalice? Y si la pregunta lleva una respuesta positiva, bueno, entonces, ¿por qué no impulsamos una iniciativa en ese sentido para que los senadores o representantes lo hagan voluntariamente? Pues mira, ¿no? Cada uno puede tomar digamos, esto por supuesto se puede dar, pero es que aquí la discusión va mucho más allá. El problema es, digamos, no es solamente el salario de los congresistas. En esto hemos tenido, digamos, múltiples discusiones. Hay funcionarios del Estado colombiano que ganan entre 80, 70, 100 millones de pesos mensuales. Esto debería ser casi que un plan de austeridad nacional, lo que realmente impactaría en el presupuesto general de la nación. Pero lo cierto es que los congresistas tienen que empezar por dar ejemplo, y este proyecto estaba construido de una manera tan sencilla que permitía dejar en claro quiénes son los congresistas que tienen compromiso con este tema, que están allí jugados, y quiénes no. Y esto quedó perfectamente claro el día de ayer. La primera persona que no tiene ningún compromiso con este tema es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que no solamente lo engaveta un mes y una semana, perdóname un segundo, sino que además inclusive ayer él presentó impedimentos.
impedimento que fue votado. Entonces, pues por supuesto que esto requiere no solamente de la voluntad, pero si estamos hablando de un principio de igualdad en el país, cuando estamos discutiendo una reforma laboral, pues por supuesto el Congreso no puede actuar, senadora, como ha venido actuando. Y a propósito de lo que usted menciona, ¿no cree que al gobierno que usted apoya le ha hecho falta un plan de austeridad? Pues yo creo que en general a todos los gobiernos, incluido el nuestro. No, a este puntual me refiero yo. ¿Le ha hecho falta un plan de austeridad? Es que eso era lo que te iba a decir. A todos los gobiernos y a este, por supuesto que también le hace falta un plan de austeridad. Yo creo que hay muchos gastos que podrían asumirse de una manera distinta, que no pasa obligatoriamente por el personal, pero que sí pasa por tener un control del gasto mucho más eficiente. En eso, pues digamos, yo sí no tengo ninguna posición ambigua. Creo ¿Qué gastos considera usted, senadora, qué gastos considera usted que son exagerados en el gobierno Petro? Vuelvo y te repito, y quiero empezar por allí, no solamente del gobierno Petro, es la forma en la que está construido el andamiaje institucional de este país. Parte de las cosas que nosotros tendríamos que revisar, inclusive haciendo en estos ejercicios de autocrítica, porque yo no hago parte del gobierno, hago parte del legislativo, por ejemplo, sería legislar alrededor de la ley 80 y todo lo que ha implicado la ley 80, pero si nos vamos al Congreso, digamos al gobierno nacional, y yo aquí quiero ser muy enfática porque no es solamente la necesidad de avanzar en un plan de austeridad, que por supuesto tiene que ser un compromiso del Estado, no de este gobierno, de un gobierno en particular, pero lo que sí tiene este gobierno, y aquí yo quiero recordarlo, es un presupuesto en inversión social que ha repercutido en mejorar la economía, y eso en mi criterio no es despilfarro. Entonces no podemos hablar de o sea, para mí, solo para terminar la idea, discúlpame un segundo por favor, el problema para mí es un Estado que sea absolutamente eficiente y que resuelva los problemas de la ciudadanía. Es decir, uno puede recortar en todo menos en la inversión social. Sí, pero no nos ha dicho en qué le parece que este sea un gobierno Gastón. El tema, por ejemplo, de las embajadas. El salario de los embajadores, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Y abrir el salario embajadas, de los embajadores tendría que revisarse. La FAO, por ejemplo. Para mí hay embajadas que deberían revisarse, otras que inclusive deberían abrirse en un mundo multipolar como el nuestro, y cuando nosotros deberíamos estar mirando no solamente hacia el norte global, sino hacia el sur global. Y por supuesto allí tendríamos que tener una eficiencia incluso en el cuerpo diplomático. Por ejemplo, no solamente el cuerpo diplomático, vuelvo y repito, los altos salarios del Estado en general, y esto se incorporó finalmente en el proyecto de ley en proposiciones que fueron acogidas y discutidas en la Comisión Primera, que no solamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios, yo tengo un listado de toda una serie de funcionarios que ganan por encima de los 50, de los 100 millones de pesos, o sea, mucho más que un congresista, casi el doble que un congresista, y de eso, pues digamos, no se ha hablado. Pero eso no es responsabilidad solo de este gobierno, ha sido la forma en la que se ha construido el andamiaje institucional. Es decir, la institucionalidad que diseñaron quienes han habitado y quienes han gobernado este poder durante décadas. Eso debe revisarse. Ahí estamos hablando, por supuesto, casi que un rediseño institucional en un plan de austeridad mucho más ambicioso del que puede hacer o ha hecho este gobierno y del que deberían hacer todos los gobiernos de aquí en adelante, que no pasa por recortar el Estado, pasa por hacerlo más eficiente. Es la senadora María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico. Senadora María José, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Juan, un gran abrazo, y a toda la mesa de trabajo de los oyentes, como siempre. 9:22. En Colombia pasan cosas buenas. La situación es difícil, pero todos los días recordamos que así la situación se ponga complicada, en Colombia pasan cosas buenas.